Hello everybody, este es otro programa de su canal, Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y esta es la tercera parte de la serie de analizar una de las historias más tristes en la Biblia, si no la más triste, que está en el libro de los jueces, capítulo 19, 20 y 21. Y vamos a hacer un review de la parte 2, ¿verdad? Eh, ya estamos en el punto donde el problema de la muerte de la concubina, que era esposa del levita, llega a un punto nacional, se reúnen en Mizpa, le exigen a la tribu de Benjamín que entregue a los hombres que violaron y asesinaron a la mujer. Ellos se niegan, la tribu de Benjamín se niega, entonces hay una guerra civil. La tribu de Benjamín astutamente coge hombres con mano izquierda para la guerra y matan a muchos de la tribu de Israel. Al final la tribu de Israel usa otra estrategia y termina venciendo a la tribu de Benjamín. Esto causa muerte masiva de todas las mujeres y los niños. Solamente quedaron como 300 benjaminitas que escaparon. ¿Qué sucede? Estas son las consecuencias de lo que venimos hablando de cuando algo comienza mal, termina escalando de una manera que termina siendo peor, peor y peor. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora hay otro problema. El problema no solamente termina ahí. Y hay otro problema. Y es que en el capítulo 21, 21 versículo 1, dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín por mujer. ¿Qué sucede? Que cuando se hacía un juramento en el tiempo antiguo en la Biblia, ese juramento se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. O sea, si tú le hacías juramento a Dios o tú le hacías un juramento, ese juramento tenía que cumplir. Si no se cumplía, entonces Dios castigaba a esa persona, la persona que no cumplía ese juramento. Venía un castigo muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Que los problemas de lo que es el pecado, lo que es los problemas de iniquidad, los problemas de corrupción, traen problemas en las relaciones humanas. Las relaciones humanas. A lo de la tribu, o sea, ya había un problema endémico en la tribu de Benjamín, ¿verdad? De que, o sea, toda la tribu, porque los hombres mataron a la concubina. Y la tribu de Benjamín, en vez de ellos entregar, como dice la ley, entregar a esos hombres para que se haga justicia, ellos lo protegieron, ellos lo defendieron. Tanto el que comete el pecado como el que lo apoya, los dos son culpables. Entonces, las otras tribus de Israel dijeron: hay un problema en la tribu de Benjamín, hay un problema. Y nosotros no podemos entregar nuestras hijas para que se casen con ellos. Si nosotros no podemos ligarnos con ellos, porque hay un problema. Aquí se rompe el mito también. Esta es otra forma de romper el mito de que el israelita tenía que casarse con el israelita nada más por asunto de raza. No era un problema de raza, era un problema del que siguiera la ley, del que siguiera la palabra de Dios. Si una persona extranjera seguía la palabra de Dios y aceptaba a Jehová como su Señor, podía casarse con un judío. Eso lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿entiendes? Entonces vemos que los mismos judíos, los mismos israelitas dicen: con estos israelitas nosotros no podemos ligar porque hay un problema con ellos. Hay un problema ya de corrupción, de corrupción, de que no podemos ligarnos con ellos. Eh, entonces, esto es un problema también que pasa en el mundo. O sea, hay razas, por ejemplo, que quieren ligarse con otras razas. O sea, hay hombres que dicen: a mí no me gusta, a mí me gustan X tipo de mujer. O hay mujeres que dicen: a mí me gusta X tipo de hombre. Pero esos hombres no son de mi cultura, son de otra raza. Pero ¿cuál es el problema? Que hay problemas culturales que traen, hay cosas, problemas entre la cultura que traen problemas. O sea,
esos hombres regularmente o maltratan a las mujeres o o no son éticos o no son morales o beben mucho. Entonces, hay problemas para ligarse. También pasa de hombre a la mujer. Bueno, esas mujeres no les gusta cocinar, no les gusta, son vagas o no son delicadas, o cosas así. Entonces eso trae problemas. Eso trae problemas. Otro problema es que la gente tiende a generalizar. O sea, la gente tiende a generalizar. Si tú perteneces a un grupo, ellos entienden que todos son de ese grupo, que todos los hombres se comportan de esa manera. Y también pasa o sea, en general. Un ejemplo voy a hablar de mi propia cultura, de mi propia raza, por ejemplo, con los hombres hispanos. Los hombres hispanos tienen la fama de que son machistas. Los hombres hispanos tienen la fama de que golpean a las mujeres. Los hombres hispanos tienen la fama de ser mujeriegos. Los hombres hispanos tienen la fama de ser muy bebedores. En fin. Entonces, esos son problemas culturales. O sea, el pecado trae ese tipo de problemas, ¿verdad? De que yo quisiera, a mí me gusta este tipo de mujer, me encantan este tipo de mujer, pero no puedo porque esa es otra cultura. O sea, hay problemas de cultura o ellos entienden que todo el mundo es de esa forma. Entonces aquí estamos viendo ese problema. Aquí estamos viendo que la tribu de Israel dijeron que a nosotros vamos a jurar que no le vamos a dar. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema cultural. Y estamos viendo que pasa entre los mismos de Israel. Bueno, esta gente no está cumpliendo la ley. Esta gente está cayendo mucho en corrupción. Nosotros no podemos entregarle nuestras hijas a ellos porque, imagínate. Entonces, otro punto, otro problema es estar haciendo juramentos a la ligera. O sea, las otras tribus de Israel, tal parece que estaban haciendo juramentos sin pensar lo que estaban haciendo. Eso estábamos analizando el capítulo 21, eso lo vemos en el capítulo 21, de que hacer juramentos sin tú analizar lo que tú estás haciendo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ellos dijeron, bueno, nosotros no vamos a dar nuestras hijas a los benjaminitas, pero ¿qué pasa? Que ellos mataron a todas las mujeres y a todos los hijos, y gran parte de los hombres mataron, solamente quedaron 300. Mataron a la mayoría. Y después fue que pensaron, después dice la Biblia que se arrepintieron por la tribu de Benjamín. ¿Qué sucede? Que muchas veces en la guerra, por eso es que la violencia genera más violencia. Se arma una guerra, en medio de la guerra un grupo mata del otro grupo, regularmente mueren familiares o mueren buenos amigos. Y entonces eso, cuando el otro grupo viene, entonces acaba con ese grupo. O sea, la violencia trae más violencia. Por eso es que cuando se comienza una guerra, para terminarla es un problema, porque el mismo, o sea, cuando te dicen, tú estás en una guerra y te dicen, bueno, tu familiar murió en la guerra, o tu mejor amigo murió en la guerra. Esa otra persona, cuando viene de ella para atrás, viene, o sea, ese exterminio que ellos hicieron con la tribu de Benjamín, que mataron a todas las mujeres en el fuego, que fue más un caso como de ira que sucede por lo de la tribu de Benjamín haber matado tanto. Vinieron los de la tribu de Israel y mataron toda esa gente por un problema de ira, por un problema. Oye, tú mataste a familiares míos, tú mataste a amigos míos, tú mataste, ¿tú entiendes? Entonces, por eso es el problema de tratar de no comenzar, ¿verdad? De no comenzar algo mal para que después no termine de una manera catastrófica. ¿Qué sucede? Y eso lo vemos también en la Biblia con las ciudades de refugio. Precisamente las ciudades de refugio eran para eso. Cuando una persona mataba a otra sin intención, por accidente, oye, encóndelo, mételo en una ciudad de refugio hasta que se aplaque la situación. Lo mismo pasa, eso yo he escuchado también en personas que trabajan en la policía, que le dicen a la persona, oye, aunque tú no hayas cometido, si una persona mató a otra y fue por accidente, aunque no haya cometido el crimen, hay que meterlo en la cárcel para que el otro se le aplaque y se resuelva la situación y después se saca a la persona. Porque entonces eso es lo que trae una cadena de que tú mataste a un familiar mío, entonces yo te mato a ti y así sigue el problema.
Entonces, la tribu de Benjamín dijeron, no, nosotros no vamos a entregar nuestras hijas. Y después estaban con la mano en la cabeza. Entonces, ahora, ¿cómo se va a hacer? Porque los hombres que sobrevivieron de la tribu de Benjamín no tienen mujeres con qué casarse. ¿Entiendes? Entonces, otro juramento que hicieron fue que la tribu de Israel juró que la tribu que no se reuniera en Mizpa para pelear contra la tribu de Benjamín tenía que morir. Ahí otra vez viene el otro problema de más muerte. Y ese es el problema de estar haciendo juramento a la ligera, de estar jurando cosas que tú no sabes, que tú no sabes si tú lo vas a cumplir, tú no sabes lo que viene después, tú no sabes lo que va a venir después. Entonces, haciendo juramento a la ligera, y eso está en el 21:5, ¿entiendes? Entonces lo que hicieron fue que mataron a toda la persona y solamente se quedaron con las doncellas, las mujeres que eran vírgenes. Y ahí está el otro problema. Entonces en Mateo, capítulo 5, versículo del 33 al 37, vamos a ver lo que dice el Señor. Señor Jesús, Mateo capítulo 5 del 33 al 37. ¿Verdad? Mateo capítulo 5 de 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Entiendes? Él está diciendo, o sea, no juren por el cielo, no juren por... O sea, el asunto de jurar es que durante toda la Biblia, cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios cumple el pacto, pero el hombre no. Como dice el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. El asunto es que Dios sí puede cumplir porque Dios. Pero nosotros, como somos hombres, somos seres humanos, somos débiles. Y es difícil para nosotros cumplir esos pactos. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre, la mayoría, hablando de pactos, la mayoría se rompieron. Se rompieron. Precisamente por el hombre, porque el hombre no tiene la capacidad, ¿verdad?, como la tiene Dios, ¿verdad? Por eso él dice, no jure, por eso el Señor dice, no jure por los cabellos de tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello de tu cabeza o blanco o negro, ¿sí? Tú no tienes la capacidad. Ahora, dice el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, que ahí está hablando de ser tibio. En el libro de Apocalipsis dice el Señor que el tibio lo vomitará él de su boca. Nosotros sabemos que si una persona come algo frío, y eso a mí me ha pasado, si una persona come algo frío, un helado, y después se mete una comida caliente, esa persona va a vomitar la comida. ¿Entiendes? O sea, que es lo que él está tratando de decir. No diga un día que tú vas a hacer una cosa y después otro día que tú no lo vas a hacer. Eso en términos general. Vamos a comenzar con el término general. Yo no puedo decir un día, oh, yo amo a una persona y mañana decir que no lo amo. O yo no puedo decir un día, yo voy a hacer esto y después decir no hacerlo. Yo no puedo decir un día, responsabilizarme con una cosa, con una persona y después mañana no hacerlo. ¿Entiendes? Eso es, entonces él dice que lo tibio, todo lo que es tibio del enemigo, todo lo demás proviene del enemigo, es decir, lo que es tibio. Lo que es, el mismo Santiago dice que cómo puede ser posible que un cristiano diga que es cristiano y profiera palabra blasfemia en su boca o diga maldiciones con su boca. Eso es ser tibio. O sea, tú dices que tú eres cristiano, pero de tu boca sale que tú salen maldiciones, salen malas palabras, salen cosas así, hay un problema. Lo que el Señor está diciendo es que si tú dices que si tú dices que tú te convertiste, o sea, que tú te convertiste a Cristo, mañana no actúe de otra manera, o no esté bailando un son con Dios, que tú entres y sales, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Entonces lo tercero,
¿qué pasa? Que por el mismo pecado, la misma corrupción, la misma iniquidad, la misma impiedad, las personas, muchas personas que tienen que casarse con personas que ellos ni siquiera aman, con personas que no aman. Eh, por ejemplo, la tribu que no fueron a Mizpa, mataron a todos los que tuvieron que matar. Y la doncella tuvieron que casarse a la mala con los benjaminitas que sobrevivieron. ¿Me entiendes? Porque no fueron a la reunión, ¿verdad? De reunirse con Mizpa. Entonces eso podría decirse que fue una forma de pecado. ¿Entiendes? Entonces muchas veces el pecado lo que causa es que la gente tenga que casarse con gente que ellos no aman, con personas que ellos no... Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tienen que casarse con personas que ellos no... ¿Tú entiendes? Que el mismo pecado. Hay mujeres que la forzan a casarse con hombres que ellos no aman, que ya no aman. Y eso pasa, a escondidita, eso pasa. Incluso en el mundo occidental eso sucede, en forma que no se nota, ¿verdad? Hay mujeres que la obligan, que tienen que hacerse con X hombre, por el mismo pecado, la misma corrupción que puede existir en un grupo, en una nación, ¿entiendes? Hay mujeres que yo he visto que prácticamente la obligan. Las mujeres que eran de Líbano, las mujeres que ellos raptaron, después hubieron otras mujeres que raptaron, muy probable esas mujeres fueron cananeas, no fueron israelitas. Muy probable esas mujeres fueron cananeas y ellos tuvieron que raptar a esas mujeres, que eran doncellas también, las tuvieron que raptar. Muchas veces no hay, lamentablemente no hay, queremos buscar un hombre bueno, una mujer buena, y realmente no hay. En el ambiente que nosotros nos movemos, no hay personas. Por la misma corrupción, el mismo pecado, no hay una persona, porque el evangelio no se predica, porque ese tipo de cosas, la gente, entiende, no busca del Señor, este tipo de cosas. Entonces la mayoría, hay mujeres que dicen, yo quiero casarme con un hombre, pero todos los hombres que yo veo o beben, o son mujeriegos, o tú entiendes, entonces no encuentran. Entonces tienen que casarse con un hombre que ellas no aman, o tienen que soñar que algún día el hombre cambie, o realmente deciden, bueno, yo lo que me voy a quedar sola. Hay gente que dicen, bueno, yo no me voy a, que el Señor diga cuándo va a suceder la cosa. O la mejor opción, que yo he dicho en podcast pasado, la mejor opción es que usted busque del Señor, que usted se tire de rodillas y que el Señor le diga, mira, este es el plan, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que se va a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que sucede, los problemas. Y miren cómo comienza el problema y hasta dónde termina el problema, cómo el problema escala. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Esta fue la tercera parte y la última de analizar una de las historias más tristes de la Biblia. Y es una tragedia realmente. Y la tragedia, como dije en el primer podcast, nos ayudan a reflexionar. Hasta aquí es un canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.